Se cuenta que un hombre se encuentra con su amigo, al que hace muchos años que no ve. Y cuando se encuentran, pues empiezan a hablar. Comienzan a tener conversación sobre lo que les ha pasado. Y de todo lo que han hablado, su amigo le pregunta: oye, ¿pero tú todavía sigues casado? Y él dijo: no, la verdad no. He tenido ya 3 matrimonios y hace como 6 meses me acabo de separar de mi tercer matrimonio. La verdad es muy difícil encontrar a alguien con quien uno se pueda entender. Eso es pelea tras pelea, y así pues, así realmente no se puede. Y el amigo le dice: pues ¿cómo te parece? Aquí, en este pueblo, hay una pareja que lleva 60 años de casados. ¿Cuánto lleva la hermana Belida? El 19 de julio. Ese día no la amarramos, hermana. 60 años de casado. Pero esto no quiere decir que voy a hablar de la hermana Belida y el hermano José, ¿no? Y no han tenido ni siquiera la primera pelea. ¿Cuántos creen eso? Claro, este hombre también dijo: no, ¿cómo no van a haber peleas? Y el otro le contesta: es cierto, es así. Y pues al hombre le causó tanta curiosidad que dijo: yo quiero conocer esa pareja, yo quiero conocerlos y tengo que ver esto con mis propios ojos. Al otro día fue y buscó a la pareja de 60 años de casado y se encontró al hombre, anciano ya, un hombre, y le dice: disculpe, ¿usted es ese señor, ese hombre que lleva 60 años de casado y no ha tenido la primera pelea? Y el otro le dice: sí, la verdad es cierto. Y le dice: por favor, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo hizo? Enséñeme. Y el anciano le dijo: bueno, le voy a contar. Hace 60 años, cuando yo me casé, íbamos con mi esposa, con la que vivíamos en el campo, hacia el pueblo, hacia este pueblo, y teníamos una mula. Y mi esposa y yo veníamos caminando en la mula hacia el pueblo. De repente la mula tropezó y mi mujer le dijo: ah, se bajó, la miró de frente y le dijo: va una. Bueno, se subió, seguimos hacia el pueblo y la mula en unos pocos minutos volvió y tropezó y ¡tra! Y mi esposa llegó y le dijo: van dos. Bueno, seguimos caminando con la mula, nos llevaba hacia el pueblo y volvió y se tropezó. Mi mujer se bajó y yo no sabía que mi mujer usaba pistola. Sacó una pistola y ¡pum! Mató a la mula. Yo de ver eso, yo dije: mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Y ahora en qué nos...? Y mi mujer me dijo: va una. Y le he contado esta historia que no es real. Bueno,
la tomé realmente de José Ordóñez. Toca que le pregunten a José Ordóñez si es real o no es real, o vean el video de Casa 2, de ahí saqué la historia. Pero si es real o no, lo real es que quiero hablar acerca de las relaciones interpersonales. Y quiero hablar acerca del perdón. Sobre todo que en este día la importancia que tenemos y a la que le damos tanta importancia de llevar la cuenta de las ofensas que nos hacen. Es decir, de no estar diciéndole de repente al esposo va una, sino que realmente aprendamos a perdonar. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 18, versículo número 23. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo número 23. La palabra del Señor dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, y ahí viene el pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Vamos a hablar del perdón. Y realmente hablar del perdón es un poco complicado porque ¿cuántos admitimos que hay dificultad en el perdón? Así como hace 8 días vimos que habían dificultades para resolver nuestros conflictos, hoy tenemos que reconocer que hay dificultades para perdonar, ¿cierto que sí? Entonces, no es tan fácil perdonar, no es tan fácil pedir perdón. Por eso quiero que anime a la persona que está a su lado para que escuche esta palabra y dígale, necesitamos aprender a perdonar. Vamos. Y de eso se trata el mensaje de hoy. El título del mensaje es Aprenda a perdonar. Necesita usted y usted aprender a perdonar. Y esta parábola que hemos leído habla del perdón. Y realmente cuando Jesucristo da una parábola, uno lee esta parábola y esta parábola habla de un perdón ilimitado, ¿cierto? De un perdón sin límite, de un perdón infinito. Y una pregunta que uno tendría que hacer para entrar a estudiar esta parábola es, ¿por qué contó Jesús esta parábola? Porque cuando en la Biblia encontramos parábolas, debemos entender que Jesús no contaba parábolas porque estaba como medio desprogramado y decía, hola, no tengo nada que hacer, echémonos una parábola. No, inventémonos algo. No, el Señor Jesús no es así, no. O sea, todas las parábolas que Jesús contó obedecieron a una situación que estaba pasando en particular. Siempre detrás de cada parábola hubo una razón, una excusa. Y vamos al versículo 15 del capítulo 18, ahí mismo, o sea, devuélvase una hojita o devuélvase ahí mismo en el lugar donde está. Jesús ha venido hablando de ¿qué? Pues del perdón. Es el tema que Jesús viene desarrollando como parte de lo que está haciendo en la predicación. Pero no está hablando del perdón al enemigo, porque perdonar al enemigo, ¿qué implicación tiene eso? Usted perdona a un enemigo y ¿qué pasa? Usted no se lo encuentra más, ¿cierto? Por eso esta parábola habla del perdón al amigo, perdonar a un hermano. Y ojalá ese hermano venga a la misma iglesia. Y tiene uno que encontrárselo. Y uno dice, pero es que no encontró otro culto para venir. ¿Verdad que aquí solo hacen culto a las 8 de la mañana? Pero es que no podía sentarse allá atrás, justo viene y se sienta aquí a mi lado. Entonces, Jesús está hablando del perdón. Y Jesús está hablando del perdón porque dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿sí ven que está hablando del perdón al hermano? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, aquí va a revelar el Señor el proceso por medio del cual vamos a producir perdón y arrepentimiento en nuestra comunidad. ¿Me sigue? Perdón entre hermanos. Y lo que dice este texto es interesante porque dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Vaya, busque otra iglesia para congregarse.
váyase a otro lugar donde no tenga que verle la cara al hipócrita hermano ese. ¿Qué dice? Búsquelo y confróntelo. Amado hermano, tu hermano pecó contra ti. Vas, lo buscas y lo confrontas. Amén. Y sí, eso no arranca menos. Pero si el hermano se arrepiente, si el hermano te escucha, ¿qué ocurrió? Se resolvió. Se ha resuelto el asunto. Has ganado a tu. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, su hermano, cuando usted lo confrontó a solas, dijo: no quiero, no me interesa, no quiero resolver esto. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Ir a regar el chisme? ¿Difamar de él? ¿Hablar mal de ella? Sí sabe, ¿no? Es que fulano y disque líder de la iglesia y disque el pastor de la iglesia. Mire, esto es el ejemplo que nos dan. Yo no creo que eso era lo que eso no creo que esté bien. Y ahí sí aplican la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice. ¿Cuál es la tarea que sigue? Buscamos a dos líderes, a dos hermanos maduros, y ¿qué hacemos? Lo confrontamos. Le decimos: mire, hermano Mauricio, resulta que pues hemos visto esto y tienes que escucharnos. Y resulta que si esa persona lo escucha, ya hablando con el líder, con la persona madura en Cristo, ¿qué dice que ha pasado? Pues que hemos ganado a nuestro hermano. Pero ¿qué dice el versículo 17? ¿Qué pasa si no escucha? Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ay, pastor, esa era la que estaba esperando. No. Es decir, aquí lo que quiere decir es: hay que resolverlo a como dé lugar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso solo se lo aplican a los maridos, al marido y mujer. No, también aplica entre hermanos. Aló. Y yo creo que esto es importante que le recordemos, hermano. Vivimos un tiempo en que el perdón, Jesús nos lo trae a nuestra mente en medio de una enseñanza que tiene cabida tanto para los discípulos en su tiempo como para nosotros ahora. Porque nunca falta Pedro, ¿no? Nunca falta el Pedro, ¿no? Versículo 18, versículo 21. Surge la pregunta de Pedro. Parece ser que cuando Pedro escucha semejante enseñanza, como algunos hermanitos aquí que escuchan la predicación y le dicen a su esposa: ¿usted que estaba hablando con el pastor? ¿Es que le vive contando nuestra vida o qué? No, yo no estaba hablando. Y Pedro se sintió como aludido, ¿sí? Porque, no sé, o sea, Pedro como que piensa: oiga, la vaina es conmigo. Se siente aludido. Y es que Dios quiere hacer algo en el corazón de Pedro, como Dios quiere hacer algo en nuestros corazones en esta mañana. Entonces parece que Pedro se siente aludido y dice el versículo 21: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es decir, si este asunto es de perdonar, listo, pero ¿cuántas? Es decir, la cuestión aquí es de matemáticas. Va una, van dos,
¿Sí o no? O sea, aquí la cuestión es de matemáticas. Señor, ¿cuántas? ¿Hasta 7? Versículo 22, Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero yo me imagino que el impacto que produjo esto en el oído de Pedro y de los que le oyeron fue un impacto tremendo. Mire por qué. Porque dentro de la cultura judía existía la norma, la práctica de cuando a alguien se le ofendía, podía perdonarlo hasta 3 veces. Yo me imagino que Pedro dijo, pues hace unos días el Señor nos habló de la segunda milla, entonces 3 por 2, 6. Y pues yo quiero que el Señor hable bien de mí, entonces sumémosle 7. Entonces dice, hasta 7. O sea, la matemática, ¿no? Siempre aplicamos la matemática. Y como no es así en el reino de los cielos, va 1, van 2, van 3 y ya. La ley dice que no lo puedo perdonar más. Lo siento. Entonces, cuando completaban las 3, la persona quedaba en libertad de ejercer, entre comillas, venganza. Era el derecho a vengarse. Ya no hay que perdonar, ahora viene la ¿qué? La venganza. Por eso se hablaba de la ley del talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. Y parece ser que Pedro dice, no, pero nosotros somos un grupo más espiritual, vamos a multiplicar por 2, sumarle 1, 7. Pero yo me imagino al Señor diciéndole, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no dije que 7. Y ojo con este número, 70 veces 7. Y al hacer la multiplicación, yo sé que a usted le va a dar 490 y usted sigue igual. Van 8, van 120, 489, 490, listo, no más, se acabó la gracia, no perdono más. Es otra forma de perdón de la matemática. Y más bien es una forma que tiene aquí la palabra de Dios de decir de un perdón ilimitado. Realmente hay algunos que dicen que esta expresión en el arameo, en el griego, es una expresión que dice 70 elevado a la potencia 7. O sea, 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70. ¿Cuánto le dio? Yo la hice. 8.235.430 millones. Si usted hizo la suma, la multiplicación, eso es lo que tiene que perdonar a su hermano. Es decir, hay que perdonarlo siempre. Es lo que Jesús nos da a entender en esta palabra. Hay que perdonar siempre. Pastor, entonces, ¿cómo aprendo a perdonar? Fue la pregunta que usted debió haberse hecho cuando le puse el título. Porque siempre que yo le dé el título del mensaje, usted debe hacerse una pregunta. El título del mensaje de hoy es Aprenda a perdonar. Entonces, ¿cuál es la pregunta suya? ¿Cómo? ¿Cómo aprendo a perdonar? Pues Jesús les cuenta la parábola. ¿Y qué podemos ver en la parábola? La parábola es algo muy de la vida diaria. Es algo que ocurre en la comunidad o en la iglesia. Es algo que ocurre en los negocios. Es algo que ocurre en nuestro gobierno. ¿Cierto que sí? Mire, la parábola habla de un rey que quiere hacer cuentas con sus funcionarios, con sus siervos, y de repente llega uno que tiene una deuda. ¿Y cuál es el monto de la deuda de este hombre? Versículo 23.
¿Cuál es el monto? A ver, ¿quién me la dice? 10.000 talentos. Y otra vez, esta es una forma en el tiempo bíblico de decir que es imposible pagarlo. Es una deuda impagable, diga, deuda impagable. Porque lo que debía este hombre en dinero de hoy sería, también hice las cuentas, ya se la tengo, tranquilo, mire, un talento equivalía a 1.260 gramos de plata. La medida que van a dar más adelante es un denario, son 100 denarios. Un denario era 4 gramos de plata. Usted divide 12.600 gramos de plata entre 4 gramos de plata, le da 3.150 gramos de plata. ¿Cuánto vale el salario mínimo hoy? 781.242. Lo dividimos entre 30, vaya haciéndolo. Eso da 26.041 pesos diarios. Lo multiplico por 3.150, que fue la medida que me dio de los 10.000 talentos, y lo multiplico por ¿cuántos talentos eran? ¿Sabe cuánto me dio? 820.291.500.000. O sea, casi 1 billón de pesos. ¿Cuántos tienen ahí 1 billón de pesos para... ¿Alguien tiene 1 billón? No, pastor, donde le diga usted me cobra el diezmo y entonces ¿qué? No, tranquilo. Y aquí a uno le surgen preguntas, ¿cómo alguien puede endeudarse tanto, hermano? ¿Cómo puede haber un administrador tan malo? Porque aquí dice que llamó a sus funcionarios, o sea, tenía un cargo, ¿cierto? Y que viva endeudado de esa forma. Y las consecuencias no se hacen esperar. Versículo 25, por favor. A este, como no pudo pagar, la pregunta es, ¿quién puede pagar ese dinero? ¿Qué tiene chan con chan para pagar? A ver. Entonces, como no pudo pagar, ¿qué pasó? No pudo pagar. Ahora, no es que no quería pagar, es que ¿qué? Lea el texto. No pudo. Su señor ordenó que venderlo, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. O sea, era una práctica muy normal en ese tiempo. Cuando un acreedor no recibía el pago de la deuda, el acreedor tenía derecho de ir y vender a esa persona. O sea, la vendía como ¿qué? Esclavos. Y en este caso no para pagarse la deuda, sino para recuperar algo de la deuda. Como dicen aquí en Colombia, del ahogado el sombrero, ¿cierto? Es decir, algo es algo, peor es nada. Imagínense lo que implicaba para este hombre. ¿Qué implicaba para este hombre? Tenía una deuda impagable. ¿Qué perdía? Su libertad. ¿Qué más perdía? Su familia. ¿Qué más perdía? Su todo, vida, todo lo que él era, todo. Ante esta situación, ¿qué pasa en el versículo 26? Surge una súplica desesperada. ¿Y qué dice? Señor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La pregunta que a uno le surge es, ¿cuándo? ¿No? Yo soy el único metalizado aquí. Bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo piensa pagar todo? ¿Cuándo va a pagar esa plata? ¿Cómo la va a pagar? ¿Cómo la va a poder pagar? Porque hasta lo más seguro es que esté reportado en data crédito. Ya no le fían ni siquiera en la panadería de la esquina.
Y a este hombre ya no le hacen créditos porque está comprobado que es el peor administrador que hay. Sin embargo, este hombre, de manera insólita, ¿qué le dice? Dame tiempo para pagarte. Te lo voy a pagar. Versículo 27. Pero aquí surge algo mucho más insólito todavía. ¿Qué pasó? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le rebajó los intereses. Le hizo un descuento directo a capital, ¿no? Le dio más placito para la deuda. Le rebajó un porcentaje de la deuda. ¿Qué dice el Señor de este siervo? Le perdono la deuda. Amado hermano, lo soltó y le perdonó la deuda. Así que uno puede decir que, bueno, por lógica, ¿no? Si la deuda le ha sido perdonada, este hombre que recuperó libertad, familia, hijos, todo. O sea, ¿qué recuperó este hombre? Toda su vida. Y yo no sé qué piense usted, pero eso es lo que ocurrió en nuestra vida, en mi vida. El día que le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, ese día toda nuestra deuda fue perdonada. Y recuperamos la libertad y recuperamos la vida. Lo hemos recuperado realmente todo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Dígale gracias. Hoy he recuperado todo. Me perdonó todo. No tuvimos que pagar. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra deuda. Fue Cristo quien con su sangre pagó el precio por nosotros. Ahora, este hombre está experimentando algo glorioso. Se le ha perdonado la deuda, ha recuperado todo, ha recuperado la libertad, ha recuperado su familia, ha recuperado sus bienes. Y uno se pregunta, como metiéndose en los zapatos de los protagonistas de esta historia, de esta parábola, ¿qué haríamos nosotros si recibiéramos un perdón semejante? Al salir del palacio del rey, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermanos, si por un poquito o casi por esto casi perdemos todo, pero ahora lo hemos recuperado todo? ¿Qué haríamos? Pues yo no sé usted qué haría, pero yo como buen pentecostal, eso hoy porque me duele toda esta parte y no he podido saltar y alabar al nombre del Señor, pero como buen pentecostal de las asambleas de Dios, saldría y haría un culto de acción de gracias. Bueno, sí, yo, porque yo he recibido un perdón inmenso. Era una deuda enorme que me hubiera costado años, cientos de años poderla pagar, pero toda mi deuda ha sido perdonada. Entonces, primero, ¿qué debemos hacer primero? Perdonar implica ¿qué? Para aprender a perdonar, póngaselas, hermano, porque si no, no se van a acordar. Por perdonar implica ¿qué? Primero, reconocer que hemos sido perdonados. Amado hermano, debemos reconocer que hemos sido perdonados. Mire, teníamos una deuda que impagable. ¿Quién podía pagar todo el mal que ha hecho durante su vida? ¿Quién? Levánteme la mano a alguien que pueda decir, yo, pastor, yo me voy a ir persona por persona. Como le dijo una vez un predicador a su hijo cuando le pidió que le explicara lo que el pecado hacía en la vida y cómo se podía lograr recuperarse. Y el pastor le dijo,
Cada vez que cometas un pecado, una ofensa a alguien, clava una puntilla en una tabla. Y cada vez que pidas perdón, quita la puntilla. Y así lo hizo. Al cabo de unas semanas vio el pastor que la tabla estaba ahí al lado de la cama y le dijo: veo que has quitado todas las puntillas. Sí, papá, he pedido perdón y he sido perdonado, pero la tabla tiene todavía las marcas, los huequitos, las señales de que hemos hecho algo que no podíamos pagar. Por mucho perdón. No podía pagar la deuda y el Señor me perdonó mi deuda. Toda mi deuda fue pagada. Entonces debemos primero que reconocer que hemos sido perdonados. Segundo, debemos aprender a perdonar y por eso implica, segundo, querer perdonar. Mire, de manera insólita este hombre hace algo que uno dice: oiga, pero ¿cómo fue a hacer eso? Versículo 28. Ahí está el pero. ¿Se acuerdan que les dije? Versículo 28. Pero, y los peros en la Biblia son muy importantes. Siempre que usted encuentre un pero en la Biblia, algo nos va a enseñar. Pero, saliendo aquel siervo, halló. Si lo halló es porque lo estaba, ¿qué? ¿Sí o no? ¿O soy yo el único mal pensado acá? Si la Biblia dice que lo halló es porque antes de hallar lo que hizo, lo buscó. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a otro que trabajaba con él en el palacio, y le debía. ¿Cuánto le debía? ¿Sabe qué son 100 denarios? Un denario es la paga de un día de trabajo. Eso se le llamaba un. ¿Y cuánto le debe? Redondeemos, son algo así como 3 meses de salario, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si usted se pone a hacer las cuentas como las hice yo hace un rato, pues obviamente le va a dar como ¿cuánto? Le da una deuda que sí se puede pagar. Pero ¿qué dice? Lo encuentra, le debe 100, lo busca y lo encuentra. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra? Haciendo de él, ¿qué hizo? Si la palabra de Dios le dice que lo encontró y lo... Diga algo, hermano, suélteme, auxilio, por favor, miren, este pastor se volvió loco, me está ahogando. ¿Sí o no? Si ahí dice que lo ahogaba, regálame la nueva versión internacional de este texto, por favor, Jonathan. Ahí lo vamos a ver un poquito más. ¿Qué? ¿Qué dice? Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, lo agarró por el cuello y comenzó a ¿qué? Entonces no me lo está inventando, no era que yo quería quitarme aquí con el hermano Mauricio, ¿no? Miren, hermanos, este hombre lo empezó a ahogar. Págame lo que me debes, me tienes que pagar lo que me debes. Y esto es bien curioso, porque la reacción de este consiervo es la misma que él tuvo frente al rey. ¿Sí se acuerdan? Volvamos a la Reina Valera, escuche versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: oiga, ¿no le parece a usted extraño? Ten paciencia contigo. Y ahora yo pregunto, ¿es una deuda que se puede pagar? 3 meses de salario de una persona se pueden pagar. Ay, hasta yo, ¿cierto? Que soy como tan... Págame. Pero este hombre, versículo 29, lo estrangula, lo acosa
no le quiere perdonar. Y yo le digo algo, hermano. Si algo debemos tener en cuenta en este texto, el perdón de una deuda, hermano. Él ahora aquí no quiere perdonar la deuda. Y esa deuda se puede pagar. Pero mire lo que dice el versículo siguiente: mas él no que no quiso. ¿Y cuántas relaciones se dañan por esto? No es que no podía, es que no quería. Oye, perdóname, me equivoqué, cometí un error, no te perdono. ¿Por qué? Porque no quiero, no se me da la gana, no quiero, no lo perdono. Este hombre, dice la Biblia, no quiso, sino que fue y le echó ¿dónde? Hasta que pagase. Oiga, aquí nos enseña este texto que es mentira cuando alguien dice: pastor, si usted supiera, yo no puedo perdonar. Y no es que usted no pueda perdonar, es que usted no quiere perdonar. El que no perdona no es que no perdona porque no puede. El que no perdona no lo hace porque no. Pastor, ahí sí lo cogí mal. Un momentico. Perdóneme, pero discúlpeme. Usted no sabe la deuda que esta persona tiene conmigo. Que realmente en la vida hay deudas. Y hay deudas que a nosotros a veces nos parecen imperdonables. El abuso sexual. Más de uno aquí fácilmente podemos pensar, y yo me incluyo, que eso es una aberración imperdonable. Que un tipo abuse de un niño, de una niña, eso es imperdonable. Imperdonable que el esposo, después de 20 o 30 años de compartir con su esposa, termine cambiándola por una más joven, cuando esta mujer le regaló los mejores años de su vida, el mejor tiempo, lo mejor de su vida. Entonces, ¿qué dicen las personas? ¿Eso es algo? Y en un país, como veíamos en la predicación del domingo pasado, que lleva 50 años de violencia, de conflicto, donde muchos de nuestros compatriotas han tenido que ver cómo grupos armados de uno y de otro lado los han dejado en la ruina, en la calle, han matado a sus padres. ¿Qué dicen ellos en lo más profundo de su corazón? Eso es imperdonable. Imperdonable que hayamos tenido un día que salir de nuestra finca, de nuestra casa, con la ropa que teníamos puestas, y nos desplazaron, nos sacaron de la tierra. Eso es imperdonable. Y sé que muchos probablemente tenemos una categorización de deudas y creemos que esas son imperdonables. Pero ¿qué dice este texto? Tú no perdonas no porque no puedas, sino porque no quieres. Y dice que esto trajo resultado. Versículo 31, por favor. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había. Mire, van y llevan al rey la noticia. Oiga, nunca faltan, ¿no? Ese al que usted le perdonó una deuda que era impagable, no fue capaz de perdonar una deuda que era pagable. Está en la cárcel el que le debía 300 denarios. Vamos al versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, a usted le va a parecer muy interesante esto, a mí me pareció interesante. ¿Cómo lo llamó? Siervo malvado. Ahora,
¿A usted no le parece interesante que cuando el rey descubre el desfalco, el robo, esa deuda tan grande, porque probablemente era como el gerente de esas empresas de hoy, ¿no? Imagínense, por ejemplo, al gerente de Interbolsa o al de Medisalud o al gerente de Odebrecht. No lo llama malvado, no lo llama corrupto, pero después que descubre que era perdonado y no quiere perdonar, ¿cómo lo llama? ¿Sabe qué me dice eso? Para el Señor, malvado, lo que nos dice o lo que nos hace malvados a los seres humanos no son las cosas que cometimos antes de conocer el Evangelio, son las que estamos haciendo ahora que hemos conocido la gracia de Dios. Ahí es cuando ustedes sacan palos y todo y sacan al pastor de la iglesia. Porque el robo, el homicidio, todo lo malo que hayas hecho antes de conocer a Cristo no nos hace malvados. ¿Cómo? Nos hace malvados es conocer la gracia y nosotros no aplicarla a los que nos rodean. ¿Aló? Negarnos a perdonar a otros después de que nosotros hemos sido perdonados, eso nos constituye malvados. Eso es lo que nos hace malos. Lea, mire, siervo malvado. Y malvado es aquel que se niega a perdonar habiendo sido perdonado. Eso produjo enojo en el Señor. Versículo 34. Entonces su señor enojado, a ver otra vez, cuando descubrió ese robo de los 10,000 talentos, ¿se enojó? No, ¿cierto que no? ¿Sí lo leyó? No. Simplemente, ¿qué dijo? Échenlo a la cárcel. Ahora, ¿qué dice? Ahora está enojado y lo entrega a los verdugos para que pague todo lo que debía. ¿Cuándo va a terminar de pagar la deuda? Amado hermano, ¿se acuerdan que dijimos que era una deuda muy grande? Colombia tiene deuda externa, pero este tiene deuda eterna. Una deuda que nunca va a poder. Esta parábola habla de nosotros, iglesia, porque todos aquí hemos sido perdonados de deudas impagables que nosotros no podíamos pagar. ¿Quién pagó su deuda y mi deuda? ¿Dónde la pagó? En la cruz del Calvario. Él pagó mi deuda, Él pagó tu deuda. ¿Qué nos toca hacer ahora? Pagar deudas que son pagables. Tercero, aprender a perdonar implica perdonar de todo corazón. Jesús termina esta parábola diciendo, oiga hermano, ¿se acuerda que yo le dije que esto se debía a un perdón sin límites? ¿Se acuerda? 70 elevado a la 8 billones de miles de millones de veces. Versículo 35. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Qué debemos hacer? Diga conmigo, el cristiano debe perdonar de todo corazón. Ahora, ¿qué quiere decir? Nuestro perdón no puede ser un perdón matemático. No puede decirle al que vive con usted, va una. Los que llegaron tarde para el mensaje, explíquele qué es el de va uno, pero ahorita más tarde, con un buñuelo de lo que están vendiendo ahí afuera. No, hermano, nuestro perdón no debe ser matemático. Nuestro perdón
no puede llevar cuentas. El perdón que nosotros damos a nuestros hermanos, a nuestra familia, no puede ser un perdón fingido, no puede ser un perdón de labios. Está bien, te perdono, pero que no se vuelva a repetir. Pero vea, lo llevo acá. Usted que me la vuelve a hacer y no más. ¿Ha oído eso en alguna parte? No, no puede ser un perdón de labios. Tiene que ser un perdón de todo corazón. No puede ser un perdón condicionado. Que sea la última vez. Ya que me ruegas tanto que te perdone, pues te perdono. Pero yo no olvido. Porque yo perdono, pero no olvido. No, 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 no. Ese perdón no sirve. El perdón que tiene que dar un cristiano, que tiene que ser un perdón de todo corazón, ni siquiera de corazón. Pero pastor, ¿cómo podemos perdonar nosotros así? Ahí está el texto. Si usted no perdona, ¿qué pasa? Dios tampoco perdona. ¿Aló? Y para eso necesitamos ser perdonados y amados por Dios. Solo aquel que ha sido perdonado y amado por Dios puede decirle a los demás: oye, he sido tan amado y he sido tan perdonado por mi Dios que en mí hay una capacidad de perdonarte no solo una, ni dos, ni tres, ni siete. En mi corazón hay capacidad de perdonarte 70 elevado a las 7. Porque yo te puedo perdonar esa deuda que es pagable. Y Dios me va a perdonar a mí la deuda que es impagable. Póngase en pie en esta hora de la mañana. Aleluya. ¿Cómo termina la historia del hombre de esta parábola? En la cárcel, esclavo, sin familia, sin hijos, sin vida. ¿Todo por qué? Por no perdonar. Por eso usted y yo debemos decidir. Y no me diga, pastor, es que no puedo. ¿Qué dijimos? La verdad es que no puedas, es que no quieres. Pero tú y yo podemos perdonar. Necesitamos aprender a perdonar. Porque cuando no perdono, cuando yo no perdono, hago que Dios se enoje. Pero cuando decido perdonar, estoy viviendo para agradar a Dios. Y cuando yo perdono, ese perdón se convierte en una forma de adorar a Dios. Porque perdonar es una forma de adorar a Dios. Aprender a perdonar implica, recordémoslo, primero, Jonathan, reconocer que hemos sido. Segundo, querer perdonar. Y tercero, perdonar de todo corazón. No hace mucho tiempo, dos hermanos vivían en una comunidad. Heredaron de sus padres una finca muy hermosa y cada uno construyó su casa. Estos dos hermanos sacaban provecho del campo que les habían dejado, las mejores cosechas, 40 años de los mejores frutos,
del mejor trabajo, hombro a hombro los dos hermanos. Incansablemente trabajaban y sacaron buen provecho de esa tierra que les habían heredado. Pero esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido, pero ese malentendido fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre los dos hermanos y explotó en un intercambio de palabras amargadas, seguidos de semanas de silencio que se fueron convirtiendo en meses, y habían pasado ya muchos meses sin hablarse. Una mañana alguien llamó a la puerta del hermano mayor. Al abrir la puerta encontró que un hombre con herramientas de carpintero le dijo: estoy buscando trabajo, ¿me puede decir en qué le puedo ayudar? Quizás usted requiera alguna pequeña reparación aquí en su granja y yo tal vez le pueda ser de ayuda. El hermano mayor dijo: oiga, ¿sabe que sí? Tengo un trabajo para usted. Al otro lado de ese arroyo que usted ve ahí, dicho sea de paso, arroyo que desvió mi hermano para evitar que pasara por mi finca, al otro lado dejé cortada gran cantidad de madera. Quiero que me construya una cerca donde tenga mínimo 2 metros de altura, de tal manera que yo ya no pueda ver a mi hermano. Porque él pudo haber hecho eso de desviar el arroyo para enfurecerme, pero yo le voy a hacer una más buena con esa madera que tengo ahí. El carpintero le dijo: creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde está la madera, los clavos y las herramientas, y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. Eso fue el sábado en la mañana. El hermano mayor le dijo: tengo que irme sábado, regreso mañana domingo en la tarde a ver el trabajo terminado. Debo ir al pueblo a traer lo que necesito. El carpintero duró trabajando todo el día, midiendo, cortando, clavando, y casi al atardecer del otro día, cuando el granjero, el hermano mayor, regresó, el carpintero había terminado con su trabajo. El hermano mayor quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de 2 metros. El carpintero había construido un puente. Un puente que unía las 2 granjas por encima del arroyo. Un puente que le había quedado espectacular. Traté de buscar una foto, pero esa fue la mejor que encontré. En ese momento, su hermano menor vino desde su granja, cruzó corriendo el puente y le dijo a su hermano mayor: después de todo lo que te hice, nunca me habría imaginado que me construirías un puente. Y se botó a sus brazos, se botó a abrazarlo y a pedir perdón por lo que había pasado. El carpintero es nuestro Señor Jesucristo. Porque el hermano mayor le dijo: quédate en mi finca trabajando, te necesito para que me hagas unas cosas más. Y este carpintero le dijo: tengo muchos puentes que hacer en esta vida. El mejor puente son los brazos extendidos.